Hola, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta 10ª sesión del ciclo de poesía de mujeres organizado por Librería Gorilla. Para la tarde de hoy contaremos con la presencia de las poetas Alejandra Olson y Citlali Rodríguez Mendoza. Antes de comenzar la lectura, voy a leer sus reseñas biográficas. Citlali Rodríguez Mendoza, Guadalajara, Jalisco, 1972. Autora de varios libros de poesía, entre los que se encuentran Datsum, Punto de Partida, UNAM 2009, Catnip, colección La Ceibita, Tierra Adentro 2011, Jaws, Tiburón, Mantis, con Acusta 2015, 10º Premio Nacional de Poesía Ignacio Manuel Altamirano, y Poesía Amorosa, Rositas de Amor contra el Sapo, Ícaro 2022, entre otros. Escribió, junto con Atahualpa Espinosa Magaña, el libro de ensayo Poesía y Desempleo, Libro Soberano 2021, que próximamente se reeditará en castellano. También traduce literatura infantil y juvenil de francés. Tuvo la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte de la disciplina de poesía de 2019 a 2022. Es maestra en estudio de traducción por el Colmex y la Sorbonne Nouvelle de España y licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara. Traduce literatura infantil y juvenil de francés. Alejandra Olson, poeta, artista transmedia, visual y plástica. Reside en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, su ciudad natal. Publicó en la antología Cuentos para Picar, 2015, de Letras Tintas, y en la antología La Lotería, del proyecto Seattle, escribe 2018. Su poemario Blackout, 2019, se publicó bajo el sello de Periferia de Escritores Forasteros. Con Ediciones El Humo publica Del amor líquido y los paréntesis probables del fabuloso Fred, 2020. U29, 2020, es uno de sus proyectos de escrituras expandidas publicado en YouTube. Publicada en la antología La Flor en que Amaneces, tercera edición, 2020, Ediciones Azalea, Venezuela. Bucle, 2021, Niño Down Editorial. Autorretrato con la oreja vendada, 2021, Ediciones Azalea. Publicación de una muestra poética en la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano. Banner 2022, Visual Trans 2023, con Carlos Ramírez Cobra, proyecto Transmedia a 4 manos. Seleccionada en el Festival .mo 2022, All Futures Must Be in Our Present, así como en varios festivales independientes de video poesía en México. Ha colaborado en diversas revistas electrónicas e impresas. Entre la obra que realiza se encuentran libros de artista, piezas únicas. Experimenta con el lenguaje, crea diálogos entre lo textual, lo visual y lo sonoro. Desde esa experimentación, lucha por crear una línea interdisciplinaria en su trabajo. Bienvenida. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, y a la librería de Estudios Bonilla por la invitación. Una disculpa muy grande por el retraso. Y bueno, voy a empezar voy a leer algunos poemas de Catnip, esta plaquetita que publicaron en la colección La Colmena en Tierra de. Y bueno, en general son poemas. Esta, como casi todas las historias sobre gatos, no tiene como personaje principal una sílaba tónica, aunque también se trate de un relieve, de un dardo que atraviesa el aro minúsculo de una vocal. Este animal juega con sus garras a matar un molusco en nuestra lengua, lo libera como un insecto, lo deja descansar sobre pequeñas piedras monosílabas, rocas lisas y ovaladas, átonas, exhalación descolocada, nunca la misma en el mismo sitio. De nuevo vocal y vocal cerrada, vocal casi y vocal abierta. Desde la glotis se asoma, sonantes antes y después, se alarga. Y aunque sílaba no es tónica, termina siempre con las patas donde empieza el salto. Esconde números, la cifra es una bola de estambre que, como casi todas las historias sobre gatos, nunca termina. Se mueve en la misma cuenta. Revuelve sus patas en el aire para darle vuelta, pero es el mismo. El sentido es una pluma de paloma balanceándose hasta el piso, pero ella rasga, tumba aves. Este animal analfabeta pronuncia una U pensando en una I, pensando en Garcilaso y sus cabellos que al oro oscurecían. Y Sinbad, sin embargo, sin alerta. Esta, como casi todas las historias sobre gatos, tiene como personaje principal a una sin alerta.
Y bueno, es un librito que está en 3 partes, pero curiosamente, aquí luego como que encuentro algunos temas que me interesan después para otros libros, como en este caso el de Jaws, que es la idea parte, digamos, de la película de Tiburón de Steven Spielberg, pero aquí en Katniss ya tenía un poema que más o menos abordaba el tema. Entonces se llama Edith lo ama, Richard Dreyfuss. Y bueno, Edith lo ama también es una cita que saqué de una novela de Robert Palmer. Bueno, la cita completa, el epígrafe, digamos, completo es Edith lo ama. Luego volveremos sobre ello. Edith lo ama, Richard Dreyfuss. La primera película que el cine usó para mostrar el verano tenía dientes. Y entre ellos, en ese marco de agudísimas fisuras de la evolución, en ese perro del océano, estaba Mark Cooper, agitando la bandera, California es un gran tiburón blanco. Solo en las negras aspas del océano, en la telúrica conmoción de mi sangre a los 6 años, nadan esos peces. Ya los chicos en la pequeña lancha allá afuera, ninguno de ellos saldrá vivo de la bahía. Como siempre, el augurio del placer es la alerta más mortífera. Las pesquisas remontaban como el sol carnívoro sobre los náufragos del USS Indianapolis. Lo mejor que pudo hacer fue tomar los restos de la primera víctima, reunirlos como si recompusiera un carril de insectos mortuorios y vislumbrar en el cuerpo desmembrado de aquella chica en el muelle, Edith lo ama. Y bueno, ahora voy a leer un par de poemas de este libro que se llama Tiburón. Jaws, la película. Los tiburones siempre mueren en las películas. La vida es una película. Jaws es un anglicismo adoptado por toda una generación de nadadores, de hombres que nadan, diría Ariel Temperley, también de origen inglés. En español se pronuncia como si se tratara de un desdoblamiento de la personalidad. Yo. Pero esto no lo sabía, solo que algunas bestias tienen más dientes que otras, y entrar significa irse al mundo, a lo mordido, al océano carioso, jardín de sal. De ahí vengo, como el tiburón blanco de Amity Island, Universal Studios. Spielberg no solo contó un mal día de un gran tiburón blanco, sino también del escualo cola negra, tiburón gata, tiburón linterna verde de terciopelo, tiburón cigarro, tiburón noche de domingo sin tele por cable, tiburón probeta, tiburón imprenta, tiburón cojín, tiburón cacharro, tiburón ciclotímico, gatiburón, tiburón máquina, macro. Todos reflejados en el ojo metálico de un robot en Hollywood y una alberca. Su mar era una alberca. Su entorno era una alberca, su muerte apenas un charco. Tiburón de utilería. Es más fácil morir ahogado en la bahía o en una tina de baño. En cualquier lugar con agua, en un vaso. Todo es agua. Esto es agua. El agua es una película. La vida es una película. Y en ella siempre muere alguien. Casi siempre nosotros. Yo. Jefe Brody. El jefe Brody es policía y le teme al agua. Temerle al agua es temerle a las alturas. Los hombres que saltan al vacío desde un edificio muy alto mueren por asfixia, como los 5 trabajadores que murieron en la construcción del Empire State. Uno de ellos, irlandés O'Mohu, se suicidó después de que lo corrieran. Pero el jefe Brody no tiene esto en mente cuando sale a cazar. A él le preocupa el agua. No sabe que eso también es agua, que puede caer en la fosa profunda del papeleo diario, actas de defunción por ataques de bestias marinas, robos a supermercados y detenciones por orinar en la vía pública. Él solo quiere trabajar para su familia, limpiar la bahía de tiburones y alentar hacia el turismo, ser el mejor sheriff que Amity Island Universal Studios haya tenido y lograr que sus 2 hijos lleguen a ser hombres de bien y libres de agorafobia. Este se llama Currículum Vitae. Yo soy Jaws y esto es agua, para té o café, agua que se bebe en los profundos edificios, cafeteras,
De un botón saldrá leche, de soya, de almendra, de coco, no de vaca. De esa he vaciado camiones enteros al mar. Hace mucho, camiones cargados de queso, jocoque, panela, requesón, crema buenísima. Productos lácteos jaliscienses de primera calidad arrojados al Pacífico, porque de lo bueno poco, y como usted sabe, hay que devaluar, señor. El agua, sobre todo el agua. Blanca gasolina en casa negra. Todo es blanco y también es negro, como un oficio, blanco y negro, como el ocio y el empleo, como vaca, orca, panda, cebra, como su dálmata corriendo hacia las olas, señor. Entiendo que esto es agua y trabajo, pulcro y buen trabajo, manso trabajo para un pobre tiburón de camisa hecha por su madre, máquina Singer, una madre que fuma cigarros del Prado, Carmencita, uno tras otro, sus niños nadando alrededor del humo con breves quemaduras sin importancia. También he servido en un hostal y repartido baguettes porque los tiburones somos útiles en el área del turismo. Pagan por vernos trabajar, huir, digamos, y tras nosotros funcionan barcos y tripulaciones, redes en movimiento. La cacería de mi cuerpo es el trabajo de alguien, señor, pero también leo pruebas. Solo le pido una oportunidad. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a Manuel por la invitación a Librería Bonilla. Y bueno, yo voy a leer un bucle. Es un poema que se publica en Niño Down Editorial. Es un poema largo y bueno, dice así. Bucle. 12 de la noche. Lista 1 del día 1. Primer lunes de enero. 1. Sonará el despertador. Lo detendré 3 veces, igual a 15 minutos. 2. Las manecillas darán la hora exacta. Serán las 6 de la mañana. Abriré los ojos. Despertaré a la esposa. 3. Agua fría, 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 helada. Un microorganismo en la punta de la nariz. Salta la pestaña doblada por la almohada. El jabón se resbalará, los poros serán purificados de gérmenes que viven agrupados haciendo fiestas. Mueran en la regadera del psiquiátrico y antidepresivo desorden en mis huesos. 4. El médico especificará la temperatura del agua. Fría, solo fría. 5. Serán las 6:15. Sacaré las bolsas rosas de la caja rosa. Sacaré las bolsas amarillas de la caja amarilla. Sacaré todas las bolsas de todos los colores, de todas las cajas de colores. 6. Rosa, Pantone 360A. Es la que se evapora. Borra los estigmas, vibran las pupilas. Rosa que atrapa mi cabeza en los remolinos de la creatividad. 7. Habrá polvo, me lavaré las manos, me lavaré las manos, me lavaré las manos. La esposa no limpia 3 veces al día. 8. Secaré el agua con la toalla café, que salpicaré en el lavabo, toalla café que doblaré en 4. Enseñaré a la esposa, una vez más, a doblar cada esquina. 9. La esposa bajará, la cafetera escupirá, el pan se tostará, las yemas serán perfectas. 10. Me sentaré a la mesa. Revisaré los cubiertos, revisaré los cubiertos, revisaré los cubiertos. La comida en la mesa y el olor como polvo blanco en fosas nasales. Comenzará un día con la paz de un monasterio. 11. Esperaré 10 minutos sin movimientos. La esposa lavará los trastes. Aseguraré días sin contratiempos. Platos y tazas en armonía dentro del mueble. Formados. Inconmensurable perfección. Lavados secos en su lugar. Y lavaré las manos, lavaré las manos, lavaré las manos.
La piel se estirará como látex. Aseguraré cerrar la llave. Limpiaré el lavabo. Las manchas producen moho, que producen náuseas, que alteran la tranquilidad en un hogar. 12. La esposa no saldrá de casa. Tendrá la lista de deberes escrita con letra inmejorable. 13. Sacaré un spray y un trapo rojo. Trapo, 10 por 10 centímetros, ni más ni menos, brocha pequeña, brocha grande. Un teclado está expuesto y las partículas que caen vuelven borroso el pensamiento. Un artefacto brillante es una joya. 14. Abriré la lista, cerraré la lista, abriré órdenes, seguiré patrones bordados en el cerebro. 15. El teléfono sonará 3 veces. Contaré los 5 minutos. Seré breve con la esposa. Revisaremos pasos de las tareas. 16. Soñaré números un día y otro. Me hablará con lenguaje difuso. Y cada mañana en el estanquillo buscaré las cantidades en la lotería, porque seré ganador. 5, 13, 19, 67, 83, 97. Los números primos se dividen entre 1 y 7. Dividir cada uno entre cada número. 17. Mediré milimétricamente las hojas del cajón y ordenaré por tamaños, lápices y colores. Limpiaré la computadora, limpiaré el escritorio, limpiaré las manos, las toallas, quita bacterias por 3 veces, entre 3 veces, igual 15 minutos. 18. Cerraré puertas de la oficina, de la casa, del auto. 3 veces revisaré y todo deberá estar cerrado, y en una última revisión podré sentirme seguro y libre de organismos no deseados. 19. Contaré adoquines y los números primos que dividiré día y noche dan vueltas con ilusiones que se mezclarán en mis ideas. Viven conmigo o viven en mí. 20. Limpiaré los zapatos. Arrastraré uno, arrastraré dos. Arrastraré uno, arrastraré dos. Arrastraré uno, arrastraré dos. Y la vista pondré en el equilibrio visual. La esposa moverá cosas, me mueven el esqueleto que los ansiolíticos no calmarán. 21. Lavaré los dientes 5 veces al día. Las partículas de comida se descomponen fácilmente. Detesto pensar en la placa bacteriana que descompone los tejidos. 22. Secaré el agua del lavabo, limpiaré las llaves, toalla café doblada, toalla 15 por 15 centímetros, ni más ni menos. 23. Cenaré con la esposa pan tostado, té negro con leche, lavaré mis manos, secaré el lavabo, lavaré los dientes, secaré el lavabo, lavaré las manos y los dientes. 24. Haré mi lista del siguiente día. 12 de la noche. Lista 2 del día 2. Martes 2 del mes de enero. 1. Mi mujer se fue. 2. Mi mujer se fue. 3. Mi mujer se fue. 4. Mi mujer se fue. 5. Necesito una lista. 6. Todo se descompuso. 7. El lavabo. 11. Las llaves. 17. La casa. 23. Mis cajas. 31. Mis manos. 97. Mi cabeza. Tengo microorganismos convertidos en alien. Muchas gracias. Muchas gracias, Ale, muchas gracias, Itlali, por esta primera ronda de lecturas. Como ya ha sido una tradición acá en la librería, como parte en este caso del ciclo, la idea es que las poetas puedan también expresar las ideas que están detrás del trabajo poético que tienen. Entonces, quería realizar algunas preguntas a ustedes dos. La primera pregunta para ambas, ¿cuáles son los principios que guían la escritura de tu poesía? Para Ale y para Itlali. Puede comenzar cualquiera. Bueno, yo escribí un poco sobre las preguntas. Y bueno, los principios que ya la escritura. Bueno, Pfeiffer, en su libro La poesía,
define que la poesía no se trata de una figura estática, lo importante es su dinamismo. En mi perspectiva, esta oración es relevante, en tanto que mi quehacer se mueve por diversos medios, transformando así la poesía en una figura que se revela, mezclando distintos lenguajes. Busca sinergias necesarias para generar una experiencia poética más allá del texto impreso. En la poesía transmedia hay una interacción con otros dispositivos medios, así el poeta se convierte en un creador multidisciplinar. Una exploración que lleva al poema a jugar con la plástica del lenguaje, interiorizando en el tránsito de lo visual y sonoro. Así crea un tránsito tridimensional. La convergencia de estos lenguajes crea escenarios con posibilidades que permiten intercambios en la experiencia del poema. La relevancia de la transmedialidad es que el lector, espectador, goce de emociones poéticas más profundas, sumergirse con la experiencia de la escucha y la contemplación de color, forma, movimiento de la palabra. Entonces, el texto poético como materia comunicativa, fluida y dinámica, se potencia, pues circula a través de la luz, el color, la voz, el cuerpo en movimiento, la musicalidad, el sonido. Parafraseando a Luis Kamnitzer, lo que me interesa es esa diminuta fisura que no tiene explicación. Se puede tomar para ver tras de ella, originando una serie de misterios que desafían para generar otras obras. Lo esencial de la poesía es vivir el lenguaje en toda su plenitud de sentido y estética, con nuevos modos de sentirla y transmitirla, por supuesto, de crearla. Sí, pues a mí me gusta mucho esta última idea que mencionabas de la poesía como fisura, como este error del lenguaje, de la estructura sintáctica, de todos los elementos gramaticales. Creo que a mí es lo que me acompaña mucho esta naturaleza, no errónea, pero a partir del error de la poesía, creo que es lo que si nos ponemos a pensar, no tendría por qué existir, no se vende, no tiene unas formas muy extrañas de circular, muy difíciles también, y sin embargo, ahí sigue el género, la poesía no se traduce, por ejemplo, por las grandes editoriales, digamos, ¿no? ¿Y por qué sigue existiendo? Entonces me parece que es porque nos refleja mucho de, pues no sé, de una pues no sé si de una soledad o incomprensión ante el mundo que sucede, me parece, o al menos a mí me parece muy seguido, ¿no? Como en esta cotidianidad, pues. Entonces creo que gran parte de mi trabajo con la poesía es justo eso, intentar explicarme cosas e intentar no sentirme tan sola en ese abismo de cotidiano, pues, en el que nos sentamos a hacer una especie de lista, justamente. Sí. Bueno, también muchas gracias, Ciclari. Una segunda pregunta también para ambas. ¿Qué influencias literarias, artísticas, filosóficas han sido esenciales para el desarrollo de tu poesía? Para ambas. Bueno, también lo escribí. A ver si no está muy larga, pero es que para no dejar ninguna influencia afuera. Y bueno, en realidad yo creo que a mí me influye todo y como dices, sí, como no sentirse solo, ¿no? Y encontrar esos momentos en los que algo te conecta con lo otro. No puedes como decir, lo otro es esto específicamente, ¿no? Es algo que no es tangible, pero que está ahí, al final de cuentas, ¿no? Entonces, bueno,
Bueno, normalmente mis influencias, bueno, son pues la vida, lo que leo, y eso siempre me detona a estar buscando otras vertientes, otras ideas, otros autores, ¿no? Pero voy a hablar específicamente de mis maestros esenciales, y ahora sí ya voy a leer el texto, los que me comenzaron a plantar la semilla de la curiosidad del lenguaje, que no se queda en el texto solamente, que viaja, se extiende hacia otras dimensiones. Y por supuesto estoy hablando de Ulises Carrión y su arte nuevo de hacer libros. Me interesa este camino que trazó Carrión cuando renunció a la literatura mexicana y se reinserta como artista, abriendo así una brecha en la que se conjuntan varias disciplinas. La creación del libro que va más allá del tradicional, que supera la hoja y camina a otras dimensiones inmateriales. Altazor es una genialidad. Esa manera en que Vicente Huidobro articula y desarticula el lenguaje me atrapó desde el primer momento en que lo leí. Y me atrapa cada vez que regreso a él, a Vicente Huidobro y a Altazor, que es uno de mis libros favoritos y de cabecera indiscutiblemente. Literalmente llevo tatuado a Huidobro con un verso que me recuerda quién soy y para qué estoy en la poesía. Aférrate a tu voz, embrujador del mundo. Mi primera maestra de lenguaje es Sor Juana. La he traído conmigo desde el 5º grado de primaria. Me reveló la importancia del saber en las diferentes disciplinas. Me enseñó la multidisciplina. Por lo menos así lo vi cuando comencé a estudiar un poco su biografía. Creo que además de la enseñanza del lenguaje, lo que fue revelador cuando aprendí más de ella fue la importancia del conocimiento. Uno de mis sonetos favoritos dice así: en perseguirme, mundo que interesa, ¿en qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Y no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Yo no estimo hermosura que vencida, el despojo civil de las edades. Mi riqueza me agrada que mentida, teniendo por mejores mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Mi otra gran maestra del lenguaje, de lo poético que es preciso, la medida de lo profundo, oscuro y desgarrador, es Alejandra Pizarro. Su poesía completa, la edición de Editorial Lumen, cayó en mis manos cuando apenas hacía el intento por pensar en la poesía, en querer ser poeta. Luego de encontrar un refugio en ese libro, comencé a explorar sinceramente con los versos, acercarme a leer profundamente para encontrar hacia dónde caminar. También descubrí la poesía visual y la poesía concreta, que, bueno, la poesía visual a partir de Huidobro, y de ahí, bueno, fui investigando más otros autores, igualmente que la concreta, que me influyen dando ideas de la materialidad de la palabra, pero más específicamente del signo lingüístico. Actualmente tengo 2 poetas que sigo y son imprescindibles en el quehacer de mi poesía, pues aprendo de ellos y descubro cosas, y descubrimos también cosas juntos. Ellos son Rocío Cerón y Carlos Ramírez Cobra. Son mis maestros de carne y hueso, en esta vida y presenciales, que me han hecho descubrir un potencial en mí misma que pienso no me había dado cuenta que tenía. Por eso son imprescindibles en mi camino. Una poeta contemporánea reveladora para mi visión en la construcción de la poesía, sobre todo del lenguaje, es Anne Carson. Me interesa la relación que hace entre lo clásico y lo posmoderno, creando estas formas nuevas del lenguaje. Y bueno,
Bueno, y otra influencia enorme y que es en mi día a día para la poesía es la hermosa y pequeña Rebeca, que desde hace 12 años y 5 meses pues me ha revelado muchas cosas del mundo, de un mundo que yo no conocía. Entonces es imprescindible en mi influencia del día a día encontrar esta poesía en cosas que parecieran que no las hay, y ahí están, ¿no? Y con ellas las descubro día a día, y sobre todo pues, en mi vida. Entonces, bueno, pues, esa influencia es de las más importantes, y pues desde que me levanto hasta que termina el día, pues son para mí lo que me ayuda a encontrar esas fisuras, justamente. Y bueno, la música, por supuesto, es un referente para mí muy fuerte y que influye totalmente en mi trabajo. La primera vanguardia referente para mí, o más influyente, es el post-punk y su do it yourself, ¿no? Fue como que descubrí otro sentido de la música, de la musicalidad, y bueno, pues la poesía es música, ¿no? Tiene música por sí sola. Entonces creo que esto es importante, es parte fundamental también del trabajo poético, encontrar este sentido de la escucha, y de esta escucha que te da este ritmo y esta musicalidad. Bueno, también en cuanto a la filosofía, en realidad he ido como en diferentes filósofos, he leído algunas cosas, pero no estoy como tan permeada de uno solo, ¿no? Como decir, es que este filósofo me ha influido absolutamente. Podría decir que es Platón, con los sólidos platónicos, que hay referentes pues en parte de mi poesía con los sólidos platónicos, y también desde la filosofía hindú, ¿no? O sea, hindú y budista, esta idea pues de los sólidos platónicos en cuanto a energía se refiere, y esta división del cuerpo como energía. El otro que también me parece que fue una revelación cuando lo leí fue San Agustín y sus Confesiones, ¿no? Que es un libro al que regreso, leo, y me gusta encontrar esta parte de la contemplación, que creo que eso es para mí lo que me gusta de San Agustín. Y otro que puedo pensar que me influye es Schopenhauer, con el mundo como representación. Y obviamente, pero otra parte que también es importante para mí es el cine. El cine me da muchas herramientas para encontrar también estos espacios visuales para poder construir la poesía. Entonces, el cine, del cine, algunos de mis cineastas, pues que veo o que regreso pues más, pues sí, más veces. Uno de ellos es Charles Chaplin, David Cronenberg, David Lynch y Lars von Trier. Y hace poquito Rebeca me presentó a Wes Anderson, entonces también estoy como estoy maravillada con Wes Anderson, en el color, en estas maneras de tener, de los cambios, ¿no? De un lugar a otro. Entonces, creo que estas durante todo el tiempo que he estado trabajando con la poesía, encontrando, buscando,
esos han sido o son porque todavía regreso muchas veces a ellos, luego ya me voy a otros autores o me voy a otras cosas, pero al final siempre regreso porque siempre hay algo que me recuerda, pues, de dónde comencé. Pues, qué gusto. Es que también tenemos un montón de coincidencias por ahí. Yo también estoy muy influida por la poesía de vanguardias, porque creo que la naturaleza de la poesía es vanguardista, que tiene que ver con la siguiente pregunta, ¿no? Que era como el futuro de la poesía. Me parece que la poesía es en sí misma el futuro. Siempre en las revistas, por ahí, que es sobre todo donde más se mueve la poesía o la poesía extraña, ¿no? Pues sí, como lo más raro es lo que va a venir. O sea, se me figura que la poesía es como a la literatura lo que, digo, la literatura en general, lo que un poco la ciencia ficción es al resto de la novela, ¿no? De la literatura. Es como vaticinan otros mundos y otras formas de romper el lenguaje. Eso me interesa y me emociona. Entonces, sí, justamente con autores de vanguardia me interesa mucho. Además, bueno, yo por mis temas de estudio, digamos, en traducción, me gusta mucho explorar las publicaciones periódicas, cómo se van formando, cómo se van diseminando, cómo se rompen, cómo se contradicen. Entonces, todas esas me parecen características muy presentes también en la poesía. Y ya, bueno, de autores en particular, bueno, pues uno de mis grandes pilares, digamos, desde que empecé a interesarme por la poesía, pues fue sin duda Rosario Castellanos, que me encanta y me sigue gustando muchísimo. Y después, pues he leído muchísimas producciones. Yo hasta recientemente medio me he animado a intentar leer en inglés, por ejemplo, o algo así, pero toda mi formación fue gracias a traducciones. Entonces, justamente Anne Carson, por ejemplo, cuando yo la descubrí gracias a la traducción de Teddy López Mills, que es una poeta extraordinaria, su traducción de Autobiografía de Rojo. Y entonces, como todas estas hibridaciones que hace también de géneros, que uno no sabe si es novela, si es novela en verso, pero entonces es un poema o no, o es teatro, ¿qué son todas estas referencias clásicas, también contemporáneas, que van desde la literatura y el arte, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esas, por ejemplo, son otras dos referencias muy importantes para mí. Charles Sini, que es otro poeta que me gusta muchísimo. Por ejemplo, con él fueron como mis pininos de aventurarme a leer un poquito en inglés, ¿no? Porque siento que al no ser el inglés su lengua materna, yo le atribuyo a eso, quién sabe. O sea, digo, son poemas muy complejos, pero son poemas muy breves y simuladamente sencillos. O sea, pareciera que son sencillos y ya después vemos que sí hay un una complejidad importante, pero son muy amigables, digamos, para recibir un primer acercamiento, una primera lectura. Y entonces, bueno, pues sí, también igual pues del cine, de la música, del arte casi no, me da mucho miedo el arte contemporáneo. Ulises Carrión me gusta, pero tampoco le he entrado tanto, pero bueno, su disposición esta de que hace del poema, por ejemplo, ¿no? que voltea el texto, todos estos juegos que me gustan muchísimo. Y bueno, pues también me nutro mucho de lo que voy leyendo. Acabo de descubrir a una poeta extraordinaria, que aparte me parece súper revolucionaria. Ella nació en 1900 en Pénjamo, Guanajuato, Josefina Sendeja, que es una cosa maravillosa. Bueno, yo ya la conocí por esta antología Antología del Poema en Prosa que publicó el Fondo de Cultura Económica, y que, bueno, es una selección que a mí me gusta mucho, es muy, podría ser criticable también, pero, por ejemplo, mete algún cuento de Arreola o mete por ahí un fragmento de Pedro Páramo, que dices, ok, también está interesante,
¿qué pasa si descontextualizamos un cacho de Pedro Páramo y lo leemos como un poema en prosa, ¿no? Pero ahí viene esta Josefina Sendejas, entonces empieza a ser una reflexión alrededor del poema como trabajo. Entonces es la voz de una niña diciendo que su abuelita le dijo que un poema es un trabajo. Entonces dice, bueno, entonces hoy todos hicimos un trabajo en la mañana, ¿no? Mi abuelita me cocinó no sé qué, mi mamá me bordó mi mandilito, mis hermanitos hicieron tal, mi papá hizo tal. Entonces tiene una reflexión en torno a la poesía y al trabajo de la poesía también que me parece alucinante para 1930, no sé cuándo se habrá publicado Gusanito, que es de ese libro. Entonces sí, también me nutro mucho. Yo por lo general no leo cosas que no me gustan, soy una lectora muy perezosa, muy ansiosa, muy desordenada. Entonces yo no soy así como la gente que dice, esto me está molestando mucho, pero lo voy a terminar de leer porque soy muy disciplinada. Yo no puedo. Digo, no, tengo muy poco tiempo de vida, necesito leer cosas que me gustan. Entonces todo el tiempo estoy buscando, pues sí, cosas que me interesen. Me nutro también mucho de mi trabajo. Ahora ya no tanto porque trabajo en un medio de poesía, entonces siempre estoy publicando poesía y no necesariamente poesía que me guste todo el tiempo. Hay cosas que me gustan mucho, pero pues no todo lo que publico, lo cual habla muy bien de mi labor. Pero ahora me cuesta un poco más trabajo escribir, por ejemplo, ¿no? Y bueno, también llevo un proceso de análisis de varios años que siento que es como estar dejando abierta la llave del lenguaje, así, se está tirando, no estoy haciendo nada con eso, pero bueno. Pero antes trabajaba en periódicos, por ejemplo, de ahí saqué Catnip, ¿no? Viene algún poema sobre Fukushima, de ahí sí me nutría muchísimo, son temas inagotables, hay esta criba que se hace, digamos, de la información importante para el medio y que después quedan un montón de cosas fuera que es, ¿por qué no? ¿Por qué estos muertos en no sé dónde, que son muchos más, son menos importantes que 3 muertos en, no sé, Estados Unidos, lo que sea? Entonces, este tipo de material a mí me gustaba muchísimo trabajar con eso. Bueno, ahora es un poco diferente, tal vez por eso ya llevo un rato sin escribir. Bueno, sí, el último que escribí es porque les manejo, que se llama Poesía Amorosa, Prositas de Amor contra el SAT, y es que trabajo muy bien en la plataforma 4.0 de la SAT para conocer. Pero entonces, sí, siempre estoy buscando recurrir a estos lenguajes, por ejemplo, el ¿no? Que es una cosa completamente hermética, absurda, entonces, y que tenemos que enfrentarnos a eso porque pues, es nuestra supervivencia, ahí cobramos, ahí nos pagan. Entonces, bueno, pues sí, esto, ¿qué más? Bueno, ahorita que estoy viendo aquí los libros de traducción, que esta maravillosísima colección que tiene Bonilla, para mí siempre está esta reflexión de los, porque me parece que la poesía, al romper estas estructuras del lenguaje, lo que hace es dejar salir otros significados y es una especie también de transmisión de sentido y de traslado de sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo que hago estudios bueno, intento hacer, o hice en algún momento estudios de traducción, me interesa mucho eso, ¿no? O las lenguas en la poesía también, pensando en Gerardo Denis, por ejemplo, ¿no? Que a veces tiene poemas que, bueno, si uno tiene suerte, sabrá qué lengua está metiendo el poema, pero pues a veces hay cosas que quién sabe, y que eso me parece muy, muy divertido, muy estimulante. Y bueno, últimamente leí 2 libros que me regresaron mucho la fe en la poesía, que dije, ay, qué bonito, porque después siento que a veces nos viciamos un poco, sobre todo en ciertos círculos que escribimos muy de cerca, nos escuchamos muy de cerca, entonces siento que después empezamos a escribir un poco parecido, los mismos temas o el mismo tratamiento. Pero acabo de leer 2 libros que además están publicados por universidades, el libro de texto de Carla Fessler, que publicó la UAM, y el libro se llama La raíz negra de los astros, de Nadia Escalante, que publicó
tocó Ala de Tigre en la UNAM. Y son libros extraordinarios que se salen completamente ya de este tono más documental que ya le hemos dado muy duro desde hace bastantes años, y que hacen exploraciones que a mí me parecen muy refrescantes y muy estimulantes, y me emocionaron mucho. Dije, ay, qué padre que se está haciendo algo fuera también de esta obsesión de la primera persona, ¿no? Del yo, que a veces también pueda llegar a cansar. Entonces, estoy muy emocionada con esos libros, si los encuentran, no se la piensen. Gracias, Italia. Y la última pregunta, en este caso, que ya Citlali había mencionado, ¿qué caminos crees que seguirá la poesía en el futuro? Para ambas, por favor. Pues claro que yo veo el futuro de la poesía desde la transmedia, ¿no? Que es en lo que estoy inmersa, en lo que estoy estudiando, en lo que estoy trabajando. Y bueno, desde esta mirada o postura, escribí esto. Estamos transitando una era donde la tecnología se posiciona para la transformación del desarrollo en muchos campos de trabajo. La poesía también entra en estos campos de desarrollo y transformación, en tanto que la relación del emisor, el mensaje y el receptor está cambiando. Se abren espacios entre el poema escrito, entre la lectura en papel, el libro tradicional, el performance del poema y concepto de obra, lo que impacta a la creación de la poesía, pues se seguirá moviendo a nuevos dispositivos para la realización de la obra, de la difusión y existencia del poema, pensando como un objeto plural. La experiencia transmedia es una realidad de la vida cotidiana. En todo momento estamos viviendo una lectura mutable, hipertextual y fragmentada, pues estamos acostumbrados a navegar en redes sociales, deambular entre una aplicación y otra y conectados a un medio electrónico. Esta experiencia es un vínculo para los creadores que entendemos estas herramientas para llevar la creación con otros artefactos. La experiencia transmedia que vive la poesía tiene una lectura desde otros dispositivos que son digitales, pues la tecnología es una realidad en la nueva literatura, en la nueva poesía. La relevancia del momento contemporáneo en el que estamos y lo caracteriza es la compleja convivencia que se tiene entre los modos de creación, la publicación y la difusión, dejando en claro que el libro de poesía impreso no desaparecerá. Lo que ha hecho la poesía, que se expande a otros medios, es construir nuevos tipos de vínculos, nuevas manifestaciones, cambia y desarrolla nuevos lectores. La tecnología da al mundo nuevas miradas. Los nuevos medios electrónicos son dispositivos, artefactos para la realización de esta nueva poesía, herramientas imprescindibles para la construcción de nuevos lenguajes y hacer un enlace entre lo clásico y lo contemporáneo, justo como comentaba sobre el trabajo de Alcácer, como lo comentó también Sisi. Encontrar este hilo conductor de lo clásico con lo contemporáneo, con lo moderno. Estas herramientas que se construyen a partir de esta misma tecnología. Pienso que esto ha creado la nueva vanguardia tecnológica. Yo creo que también hay un quiebre con la concepción de la poesía. El lenguaje va más allá del texto, porque estamos hablando de un lenguaje que no solamente tiene que ver con la palabra escrita, tiene que ver con este lenguaje sonoro y visual. La transmedia potencia la interdisciplina, haciendo que el poema impreso se traduzca a otros lenguajes, enriqueciendo la percepción de la poesía. Y bueno, pues esto, ¿no? O sea, al final creo que aunque estamos todos los días teniendo esta experiencia transmedia, la diferencia, digamos, que con la poesía, ¿no? Desde este quehacer de transmedia, es justo, o sea, encontrar esos
esos detonantes que se crean y que dan al lector otras dimensiones, ¿no? Entonces yo creo que la poesía tiene este futuro, sin dejar o sin olvidar que la poesía, que la poesía textual no va a desaparecer, ¿no? O sea, se va a seguir haciendo poesía. Solamente creo que ahora el lenguaje se va a tomar desde otras estéticas, estarlo como, no sé, como una plástica, ¿no? Como que el lenguaje va a tener plástica y entonces se va a poder mover, se va a poder voltear, explotar, ¿no? Entonces, yo creo que ese lenguaje va también a enriquecer el quehacer poético. Bueno, eso es lo que yo pienso sobre el futuro de la poesía. Sí, estoy completamente de acuerdo porque creo que en el poema lo que sucede, digo, en el poema Transmedia me parece que sucede esto de forma mucho más explícita, pero esta suspensión en el tiempo que sucede cuando leemos un poema o cuando escuchamos un poema o lo vemos o lo exploramos en una plataforma digital, digamos, sí es, aunque es, a lo mejor podemos ver que es muy poco texto, quizás, sí tiene otra lectura, otro alcance, otra, pues nos exige cierta lectura que es diferente a otros géneros literarios, ¿no? Entonces me parece que sí, justamente la poesía nunca va a desaparecer por más que lo que decíamos hace rato, no se vende, no se entiende muy bien, por ejemplo, no se traduce mucha poesía porque los derechos de traducción, pues doble, o sea, eso, las editoriales tienen que pagar derechos de autor y derechos de traducción. Entonces, como la poesía no se vende y existe esta idea en general de que la poesía es intraducible, pues entonces difícilmente las grandes editoriales le apuestan a la traducción de poesía, pero entonces, ¿por qué se sigue traduciendo poesía? ¿Quién lo hace? ¿Cuáles son esos caminos que encuentran, ¿no? Ese misterio. Sí, entonces eso me interesa muchísimo, o sea, como saber que no va a desaparecer, ¿no? Que justamente va a ir encontrando estas nuevas vías, estas nuevas expresiones o herramientas pues, para conformarse. Sí, sobre todo eso, ¿no? O sea, como estas herramientas que pueden enriquecerla y transformarla, ¿no? Yo creo que ese es el punto al que me refiero cuando hay un quiebre, ¿no? Esa transformación que tiene ahora la poesía es encontrar, no sé, como este movimiento enriquecedor del lenguaje y del poema. Muchas gracias, Ale, muchas gracias, Citlali, por esta charla que hemos tenido acá y ahora seguir disfrutando de ese tema en una segunda ronda. Gracias. Voy a leer un poema de este libro que tiene como título Autorretrato con la oreja vendada. Este libro lo escribí pensando, o bueno, posicionándome como si yo, como si mi mirada fuera la mirada de Van Gogh. Bueno, voy a escribir, bueno, si ya lo escribí, ya lo escribí, ya voy a ver la lectura. Lo voy a leer. Bueno, está dividido en dos partes y voy a leer un poema de la primera parte. 2. Busco en mi esqueleto más amoroso los deseos de liquidar cada uno de mis trazos, para poder ahogarme en el secreto lago de la expresión con pinceles. Desintegro, en la caverna oscura de mi pecho, la piedra incandescente del insomnio,
Loco aquel que a la razón le permite estallar en su alienación. Desde esta llamarada que mueve al reino del ser, nadie puede ver en mis ojos el incendio que arranca, marca con ceniza mis pensamientos más profundos. Pero si Dios me mirara, sabría que mi mundo no es la locura, es la verdad pura del ser, es la verdad que se avecina en las llagas de mi boca, es la verdad que va llenando mis pupilas. De un sombrío líquido que se demora, en las manos azules de la madrugada, es la verdad que me hace salir de aquí y es el tormento, esta cadena angustiosa que cercena mis pecados. Y el cinturón dorado de mi pobreza me lleva al deleite. Es la euforia, mi razón en la locura que goza, mis trazos acantilados, rabia desde su eco, para desnacer como el segundo Vincent. En mis gestos llenos de ira, es la euforia, ser el suicidado vivo por la sociedad. Ale, perdón, tengo una pregunta. Es que tiene unas ilustraciones y que, bueno, como, sí, no sé si son collages, así que están hermosísimos. No, este lo ilustró el editor de Ediciones Azar. Sí, no, este no. Bueno, voy a leer de Black, que es el primer poemario que saqué. Yo creo que tú lo conoces. Sí, ahí nos conocimos en este taller de Plaza de Río. Sí, justo. Se titula Vándalo. Vándalo. Se hace vándalo. El bisonte americano simboliza el ánimo, la especie, artista social. Era un breve habitante. Era un chico infeliz y no sabía qué hacer. Habría acabado muerto o en prisión. Su sentido afectó y quiere ser llamado vándalo. Revolucionario, que solo rayaba, decidió vandalizar superficies. Vándalo que se revela en forma de visiones nocturnas, legales o no, que han de tener la mayor visibilidad en clases trabajadoras, dialogar a través de las calles. Un cerdo gigante representa crisis financiera, violencia, destrucción, heredadas por las guerras, por la brutalidad del sistema. Desconfía de Facebook, mantiene su fanpage. Fabrica una presencia ilegal, irreal, gana nombre en la calle. Vándalo es vandálico, antibélico, pro-working class, compasivo, multitécnico. Y bueno, de este último libro que, de Blackout, también tiene visuales. Entonces, bueno, ahí, pues como pueden ver, no me puedo separar de lo visual, por más que quiera, siempre. Que además tú diseñaste esa colección que es hermosísima. Sí, es muy bonita, fueron 6 títulos, y bueno, las portadas, el título de las portadas todas estaban en diferente lugar. Entonces, si ponías los 6 libros, se veía como un movimiento entre las 6 portadas, ¿no? Y sí fue muy bonito esta colección. Fue un proyecto, además yo creo que fue un proyecto que hicimos con mucho cariño, que además nos costó bastante tiempo poder sacarlo, pero sí fue muy bonito. Y bueno, voy a leer de Banner, que es el último libro que saqué. Este no se consigue, la verdad. Les voy a hacer una honesta, pero en realidad es con lo que he estado trabajando últimamente. He hecho videopoesía. Ahí busquen mi página y pueden encontrar mucho sobre este proyecto. Y bueno,
todos mis proyectos, pero ahí hay un poquito de lo que es banner. También con visuales, con QR, para que exploren piezas visuales de poesía. Y bueno, ya no, pero tanto mejor, búsquenlo. Bueno, voy a leer todo el 4. 4. Suscríbete y nunca más estarás triste. YouTuber, come 24 horas. Saltar, frase, ombligo retorcido, cambiar alimentación balanceada. Porcentajes lípidos, rollos intestinales, cerebrales, autoestima enrollada, estereotipos cándidos. Atormentan percepciones. Una mujer sensible piensa en la frase, tiene depresión, posparto, más post-trauma, más post-pérdida, más todos los post siguientes, el siguiente post de vida, más post-sismo, más post-pandemia. La pandemia sin post vive en medio de ella. Pasar la noche con frases felices en el violeta del cielo que alumbra. Construye ideas persuasivas para la piel. Libres corceles eléctricos fluyen. Trotan emociones que albergan esperanza. Para ser feliz se necesita una suscripción. La voz tergiversa. La paz chilla estridente en las encías. Miente. Suscribí. No se encuentra la felicidad. Se come 24 horas. La piel es plácida, con más calorías, viendo la pantalla plana de 40 pulgadas. Poema. Me escondía tras la barda para escribir. Romper el lenguaje. Transformar mis demonios, entes pelirrojos danzantes. Compañía de todos los días. Lo rompí en llanto, con palabras no pronunciadas, en papel con cuadro chico, escribiendo una letra por cuadrito, y en cada uno tinta de sangre. Más bien, siempre fui callada. Así me enseñaron. Mi palabra no es grave, no estalla, nadie la escucha. Quitar este cuervo de mi espalda me ha llevado a fraccionar muchas hojas de cuadro chico con millones de letras acariciando el papel. Nunca fui popular. Desde pequeña tuve un nudo en la lengua. Me impedía decir el nombre de los miedos. Encontré grafías estallando en la frente. Las tomé prestadas del entrecejo, las llevé a las yemas y se convirtieron en llamas quemando los cuadernos. Sí, tal vez sigo siendo callada. Tengo el lenguaje aliado. Susurra imágenes que yo desato. Abro ese link con las palabras binarias 010101, 010101. Facebook crea algoritmos. Me ayuda a encontrar el meme para ser popular. Lo paso de largo y me largo. Sigo siendo callada. Muchas gracias. Bueno, yo voy a leer poemas de esta plaquetita que publicó Sergio Ernesto Ríos después de este taller que hizo. Empezó a hacer la lista de grafógrafos que pueden consultar en línea, pueden también mandar colaboraciones y bueno, tener unas colecciones bellísimas. Y era el mismo libro, digamos, como era un libro, los ensayos. No, esto no. El que se llama Poesía y Desempleo, perdón. Poesía y Desempleo era un libro junto con este, y Sergio Ernesto me dijo, no, son dos. O sea, saca los poemas y los ensayos son. Pero bueno, era mi proyecto de venganza de un lugar del que me corrieron. Como yo creo que a todos nos han corrido, pero en sitio hemos perdido un trabajo, digamos. ¿Y los dos están en no, en el mismo número? No, el libro de ensayos, que fue el que después escribimos Ata y yo juntos, ese salió en Guadalajara, en Libros Soberanos. Y ahora se va a publicar una nueva edición en Cáspita con más ensayos de Ata. Sí. Y bueno, este se llama Hotel Universo. Y tiene un epígrafe de Charles justamente, que dice: el gran Hotel Universo y sus torres con los relojes detenidos. Hotel Universo.
Fuimos a veces. Casi siempre llegábamos luego del Caudillos y su promoción de los miércoles. 3 cervezas por 18 pesos. Al hotel no le han cambiado ni una toalla. Los pasillos, oxidados de las esquinas, con el tapiz como pañal del tiempo, todavía amortiguan el sonido del elevador cuando desova pasajeros sobre la suave espuma de la alfombra. Pero esta vez en la habitación no hay nadie, solo el sarro que da calidez a la tina y el fiel murmullo de la tele. El chico habrá salido de madrugada, medio borracho y tibio todavía, angustiado por la posibilidad de perder el camión rumbo a Flextronics, donde cortará micas hasta las 3 de la tarde, el mismo horario que le prometieron a Jesucristo, y ya vimos lo que le pasó. Alguna que otra madrugada, los muchachos de la esquina proyectan porno setentero en el costado de la capilla de Jesús desde su azotea. Uno es estudiante de cine, el otro fotoreportero de un periódico local. El tono apenas perceptiblemente amarillento de la cinta 8 milímetros se confunde con el de la cantera. Los pezones y acaso saltan como frijoles mágicos que algún transeúnte espera recoger abajo en su paseo milagroso. La película es muda y dura lo que la noche, 15 o 20 minutos. Los subtítulos reproducen interjecciones y el santo niño espía desde el frontón donde lleva siglos castigado. La arquitectura neoclásica da relieve a la tensión narrativa, mientras las campanas, todavía desnudas, llaman a misa de cena. Y este poema que se llama Wishing We Could Hello. Tarareando una canción cuyo sentido desconozco, recordé el nombre del grupo que la cantaba. Alguien aún te ama, Boris Yeltsin. La letra en inglés incluye la palabra hello. Busqué su significado en un pequeño diccionario que recogí junto a una camada de libros que mis vecinos se aventaron en la calle durante su última gran pelea. Del Pocket Dictionary se desprendió una tira de fotomatón donde ellos aparecen besándose y sonriendo, recién condensados por la cabina y su penumbra hace muchos años ya. El caso es que hello significa huir juntos para casarse. Y bueno, voy a leer un par de que es Poesía Amorosa, que fue publicado por Ediciones Ícaro en Guerrero. Y justamente tiene un epígrafe de Alejandra Pizarnik de los diarios. Gasté todo el dinero de la beca y pronto tendré que pedir o buscar un trabajo. Es entonces cuando sobreestimaré mi vida actual, exenta de todo horario, de todo compromiso. El amor se tasa en un tipo de cambio diferente. Ven, entra por la ventana de mi cuerpo. Desde aquí se han despeñado una a una voluntades y esperanzas inmoladas ante el precio del petróleo. Ven, no es muy alto. Toma mi mano y dime, vamos a evadir impuestos. Toma mi mano y dime, como dice sin creerlo, que el SAT es Satanás y que entonces no hay que deberle para acurrucarnos y borrarnos días y nombres y ver a Harry Stanton, porque eso nos devuelve un poco de sentido. Quiero subirme en un camión hacia el desierto. A ver, pon Beach House. Vamos a París y dame todos los clichés que le quepan al estado de Texas. Sácame del mercado de la memoria. Vente. Vamos a dormir hasta caber doblados en el deseo compartido de una muerte que imagino más acogedora que una sala alfombrada con chimenea al centro de una película. Una muerte que, sin embargo, será mucho menos abstracta, dura y breve como una piedra partida tras ser arrollada por un río largo y turbulento, un guijarro. Y este se llama El cielo sobre Berlín, justamente a partir de la película de Berlín. Ven, tócame a mí, tócame aquí donde el ejército rojo partió algo, un día, ya muy tarde, entre octavo y cuarto. Y ya el último, a ver.
Sigo soñando con el mar. Anoche me vi al borde de una grúa que daba al océano. Era de nuevo Veracruz. Soñé que habías construido un instrumento subacuático con inmensas columnas de cuarzo y cemento. Su música estaba hecha del flujo constante y del choque del agua, algas y el alba que desde arriba se sentaba a escuchar. Desperté con muchas ganas de aprender a tocar. Gracias. Muchas gracias, Alejandra, muchas gracias, Clary, por esta lectura y por la charla. Estuvo bien interesante. Al público acá presente también le agradecemos su presencia. Los invitamos para la próxima sesión, que sería el sábado 28 de octubre. Vamos a contar en esa oportunidad con la participación de Carmen Mozal y de Claudia Posadas. Muy buenas tardes.